A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva entrega del análisis de la realidad de esta entrevista que semana a semana le ofrecemos a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les saluda José Peraza. Y hoy queremos hablar sobre el panorama político hondureño. ¿Por qué hay tanta incertidumbre? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué hacer de aquí a noviembre? Parte de las preguntas con las que queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Y para hablar de este tema, hoy tenemos de invitado al licenciado Luis León. Él es el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar esta plática. Bienvenido. Muchas gracias, José. Un placer poder acompañarles este día. Un saludo a todo el auditorio de esta red de radios católicas que definitivamente tiene un gran impacto en la sociedad. Gracias por invitarme a compartir con ustedes y sobre todo que podamos dialogar un momento sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en materia política en los próximos 4 meses. Y justamente, Luis, ¿cómo ve este panorama político electoral hondureño? Mire, José, la verdad es que está bastante complejo. Primero porque es lastimoso que después de 3 años de hablar de reformas electorales, estas no se hayan podido consolidar bajo el concepto inicial por el cual se habló de reformas electorales, generar confianza en el pueblo hondureño. Si hacemos una radiografía rápida de lo que ha pasado, la intervención de un registro nacional de las personas, que después se convierte en una comisión permanente, pero que hoy por hoy no ha logrado concluir un proceso de identificación que se proponía como la punta de lanza de la reforma electoral en estos últimos 3 años. La creación de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral, el primero sin ley, con presupuesto, pero con una lucha política grande interna, de 3 partidos políticos que quieren ser gobierno, administrando el proceso electoral, cuando ya se ejecutan desde los partidos políticos, y que no ha permitido grandes avances. Sí hay voluntades en los consejeros, pero no hay avances porque la política al final complica este proceso. Un Tribunal de Justicia Electoral, que es lo contrario del Consejo. Hay acuerdo de trabajo, pero no hay ley y no hay presupuesto. Y al final del camino una ley electoral que se aprueba, como muy bien dicen los hondureños, a matacaballo o a la carrera, cuando ya no se esperaba una aprobación de una ley electoral. Se aprueba 2 días antes de la convocatoria en el mes de mayo y se aprueba sin verificar lo que la misma ley dejaba, tiempos. Se dejó en la ley que dentro de 6 días, 5 días, es decir, para el 27 de este mes, debía estar adjudicado el sistema de transmisión. No lo tenemos. Se dejó un sistema de reestructuración porque el Consejo Nacional Electoral está montado sobre la estructura de el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, al final nos damos cuenta que todo lo que tenía que ver con la reforma electoral no se logró concluir y hoy por hoy nos deja una gran opacidad. ¿Opacidad por qué? Porque tenemos una gran lucha partidaria, política, ideológica alrededor de esto, que no es realmente una lucha de intereses por país. Es decir, nadie está hablando de cómo van a solventar los problemas de Honduras, sino de sacar a uno para entrar otros. Entonces, es preocupante porque al final no hay consolidación de la reforma electoral y aunque hay una ley, una semana después la quisieron reformar y hoy, como no la pueden reformar, están haciendo una lucha política dentro del Congreso Nacional para no facilitar las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Todo esto me sirve, José, para concluir inicialmente diciendo
se avisora una situación política compleja, especialmente del tripartidismo, que tienen un consenso a medias y que quieren ser gobierno los tres. ¿Qué les preocupa a ustedes que están viendo los toros desde la barrera? Miren, nos preocupa la inestabilidad que puede generar esa falta de acuerdos. A ver, si ya, aunque fuera a última hora, acordaron una ley, ¿quién tenía que estar hablando de reformarla después? Nadie. Y si ya la ley dice que hay un lector de huellas y que hay un sistema de transmisión, a quien le corresponde la administración electoral es al Consejo Nacional Electoral, que ahí están los tres partidos políticos. Entonces, ¿qué tiene que estar el Congreso Nacional metiéndose en la administración y planificación electoral? Entonces, todo esto lo que nos genera es cierta preocupación en cuanto al proceso mismo. Yo sí creo, y en esto debo ser honesto, sí creo que hay un proceso electoral general. Hay algunas voces diciendo que en Honduras no van a haber elecciones. Hay otras voces diciendo que en Honduras lo que van a llamar es una constituyente, que nos van a llamar a cuarentenas y nos van a evitar votar. O sea, hay muchas ideas circulando. Sin embargo, nosotros creemos que sí va a haber un proceso. Ahora, la calidad es lo que nos preocupa. Si en 2017 la OEA y la Unión Europea nos dijeron que tuvimos un proceso electoral de baja calidad técnica, que en español hondureño, José, dijeron no sirve eso. Por eso nos dijeron repítanlo. Y hubiésemos aspirado a que 2021 fuera un poquito más de no sirvieron. Y parece que todo apunta a un proceso que no va a funcionar bien, que tendrá una calidad técnica sumamente baja y sobre todo que va a dejar un conflicto. Porque mire, si no se logra un sistema de transmisión, el Consejo Nacional Electoral seguramente va a optar por el sistema hecho en casa que tuvieron en primarias. Mire, yo no me quiero imaginar 30 días esperando un resultado. 3 candidatos o 4 declarándose ganadores la noche de la elección, pero un silencio rotundo de la institución electoral. Eso va a ser un caos. En primarias lo que nos salvó, José, es que todas las encuestas dieron a los mismos ganadores. Hubiese habido una encuesta disonante y hubiéramos tenido una crisis bastante significativa dentro de los partidos. Por eso yo creo que la mayor preocupación que deberíamos tener es cómo va a funcionar este proceso. Si realmente este proceso nos va a garantizar el respeto al voto, que todos sabemos que en las juntas receptoras ante mesas electorales no existe. Y si no existía antes, ¿qué nos garantiza que ahora sí? Y ese es el gran temor, que el pueblo hondureño, que es muy digno, que en el fondo todavía quiere creer, vaya, vote masivamente, pero que ese voto no sea respetado y sobre todo sea manipulado. Entonces, esa es nuestra preocupación, un proceso electoral que más que traernos la solución a una crisis política que arrastramos desde el golpe de Estado y que se ha agravado en los últimos 12 años, sea un impulsor para que la crisis siga existiendo. ¿Y cuál cree usted que es el interés de los partidos políticos? Si ellos mismos saben, incluso lo reconocen y se unen a las voces de muchos sectores, incluido la ciudadanía en general, de que Honduras necesita un proceso electoral libre, transparente y confiable. Si se necesita eso y ellos lo reconocen, ¿por qué hay tantas trabas en poder avanzar hacia ese proceso? ¿Cuál es el interés de los partidos políticos? Si hablamos, y hay que decirlo, pues, y usted lo ha dicho también en esta entrevista, hay un tripartidismo que es el que está trabando básicamente todo este proceso de buscar tener un mejor proceso electoral que garantice transparencia y que al mismo tiempo quien gane la elección gana también en reconocimiento ciudadano, en legitimidad política frente a los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la pregunta no respondida o imposible de responder por alguien. A ver, usted cita algo interesante que yo lo quiero extrapolar a otros temas. Si usted habla con cualquier funcionario público de cualquier nivel, bajo, medio, alto, ejecutivo, todos están en contra de la corrupción en Honduras. Todos tienen un discurso anticorrupción en Honduras, pero Honduras es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, todos quieren reforma electoral, todos querían una nueva ley electoral y se aprobó 2 días antes de la convocatoria. Nadie quería, o sea, toda la oposición estaba en contra del Código Penal y el Código Penal se aprobó. Toda la oposición está en contra de las
de los grandes endeudamientos que nos tienen con 14.000 millones de dólares de endeudamiento, pero se aprueban las deudas. Y todos quieren elecciones limpias, transparentes y confiables, y no se aprueba el presupuesto. Entonces, a ver, ¿por qué hago estas comparativas? Porque en el discurso político, José, cabe cualquier cosa. Ante la ciudadanía, ante el votante, es importante verse como un actor en pro de la ciudadanía. Pero las acciones en el Congreso Nacional demuestran totalmente lo contrario a lo que está pasando en el discurso. Y no es una crítica de ataque a los partidos, es una crítica que debería permitirnos entender que la política en Honduras se convirtió en el arte de manipular y en el arte de enriquecerse o de tener cuotas de poder y no en el arte de brindar servicio ciudadano. Mire, un proceso electoral malo o un proceso electoral bueno no es a los partidos políticos que beneficia, no es a los políticos o a la clase política, porque me rehúso a creer que son una élite, aunque ellos se quieran ver como tales. Beneficia al pueblo hondureño, porque si un proceso electoral es transparente y todo el mundo vota por María y gana María, quien gana es el pueblo hondureño. Pero si todos votan por María y gana Pedro, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un juego claro por las cuotas de poder, por mantener un status quo en descargo de lo que se puede hablar de la oposición, que yo también he estado diciendo que la oposición tiene un discurso que no es coherente, y poniéndole nombre a la oposición, el Partido Libertad y Refundación ganó donde está, en las urnas, y rompieron un bipartidismo, y claro, tenían que tener acceso a las instituciones, y tenían que tener una cuota de poder, y darle trabajo a todos sus activistas, o sea, eso es natural. Ahora, el problema es que ese bipartidismo evolucionó en tripartidismo y esas cuotas de poder se quieren cuidar, se quieren defender y no se quieren perder. Por eso, entonces, al final usted ve, y es la respuesta que yo pudiera dar a la pregunta. ¿Por qué si quieren elecciones no dejan que hayan elecciones limpias? Claro, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Y en las peores crisis políticas que ha venido sufriendo Honduras en los últimos 12 años, José, los acuerdos políticos nacen. Entonces ellos saben que entre la crisis y la transparencia, la crisis les permite tener cuotas de poder. ¿Hay intenciones de torpedear este proceso, cree usted? No, la verdad no lo sé. Sería muy atrevido en decir que sí. No lo he visto. O sea, insisto, con políticos que hablo, todos quieren un proceso. Entonces, ¿cómo uno puede pensar de que no lo quieren si el discurso casi mesiánico es necesitamos el proceso electoral? Pero fuera de cualquier pensamiento, yo creo que no se quiere torpedear. Es decir, lo que se quiere es mantener un proceso lo suficientemente débil para que no sea el voto el que decida, sino la negociación. O para que no sea el voto total el que escoja, sino que una parte le escoja el voto y la otra se negocie. Y esas cosas se vieron ya en primarias. Los 3 partidos que fueron a primarias, la gente salió masivamente a votar, 2.8 millones de hondureños, y resulta que por la gente que se votó, algunos se quitaron y pusieron otros de dedo. Y eso es negociación política dentro del partido. Eso pasa en otros niveles también interpartidarios. Entonces yo creería que lo que se busca es que el proceso sea, como comúnmente se dice, José, una elección tipo Honduras, donde las negociaciones puedan dar la tranquilidad. Yo sí creo que va a haber una crisis en caso de que el proceso no sea como se espera desde el acuerdo político, pero tampoco va a ser una crisis como 2017. A ver, 2017 la crisis fue empujada por el Partido Libertad y Refundación, que necesitaba que se le respetara lo que había ganado. Ya lo ganó. ¿Qué va a salir a pelear? Entonces, básicamente, lo que se debe negociar ahora es que esas cuotas de poder estén íntegras y la crisis va a pasar sin pena ni gloria. Pero al final, el proceso no es seguro, el proceso no es confiable, el proceso se concebió y nació bajo conatos de fraude. Venimos hablando del fraude en 2021 desde el 2018, José. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar eso en los próximos 4 meses? Es casi imposible. Y si hacemos una retrospección, excepto las elecciones de 1997, donde gana Carlos Flores y su contendiente aceptó la derrota, en Honduras siempre se ha hablado de fraudes.
¿Por qué va a ser diferente en 2021? ¿Cómo impactará una elección conducida por los acuerdismos? Bueno, pierde el pueblo. En los últimos años quien ha perdido somos nosotros los hondureños, porque los acuerdos no son acuerdos para que Honduras tenga salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, frenar la migración, microemprendimiento, desarrollo, buenas calles. A ver, yo siempre pregunto, José, y ahorita le voy a hacer yo a usted una pregunta rápida. Dígame qué funciona en Honduras. Respóndame usted. Pues hasta ahora, lo público cada vez más debilitado. Claro, esa es la respuesta. No funciona nada. Entonces, ¿los acuerdos políticos benefician al pueblo hondureño? No. Aquí lo que necesitamos es que haya una generación política. Nosotros creemos en el relevo generacional. Aquí tenemos diputados que tienen 40 años de ser diputados, hombre, y Honduras pasó de ser un país pobre a un país miserable. Honduras pasó a ser uno de los países más desiguales del mundo, no del continente, del mundo. Honduras pasó a ser uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, ¿quiere decir que esos diputados que tienen 40 años no sirvieron? No. Necesitamos nueva gente, mujeres. Ya es momento de votar por mujeres capaces. Ya es momento de votar por jóvenes. Es momento de votar por gente de las poblaciones subrepresentadas, llame LGTB, etnias o discapacidad. Pero el problema es que los acuerdos están hechos por los mismos. Y haciendo lo mismo no vamos a cambiar nada. Entonces yo creería que quien pierde en la negociación política es el pueblo hondureño, como ha venido perdiendo en los últimos 40 años de nueva democracia. Luis León nos acompaña, él es el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Está con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Luis, de acuerdo a las interpretaciones y análisis que ustedes hacen sobre las lecturas de este panorama político hondureño, ¿qué queda por hacer de aquí a noviembre? Ya estamos cerca pues de esta elección. ¿Qué le recomiendan ustedes a los políticos y a todos aquellos funcionarios que tienen responsabilidad en la conducción de este proceso electoral? Mire, José, dos cosas. Uno, que lo que se podía hacer ya se hizo. Y lo que no se pudo hacer no se hizo. Venimos hablando de reformas electorales desde enero de 2018, del proceso electoral. Han pasado casi 3 años. En 4 meses no vamos a lograr solventar nada. O sea que lo que se iba a dar ya se dio y lo que no se dio no se pudo. Tal vez se logre la identidad, pero no me sorprendería que se vote con las dos porque la base registral todavía genera dudas. Entonces yo creo que de frente al proceso ya técnicamente hay lo que hay. Y podemos aspirar a mejorar una que otra cosa, pero en sí ya no hay mucho que hacer en 4 meses. Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer los políticos y en este caso los partidos políticos? A ver, José, usted es un hombre de medios y usted lleva años escuchando el discurso de corruptos, de narcotraficantes, de todo lo que comúnmente ha sido la discusión política en Honduras. Y mucho tiempo a los hondureños nos gustó, nos entretuvo y mirábamos los programas, escuchábamos los programas por ese morbo de que un candidato le dice a otro vos un narcotraficante. Pero hoy hemos llegado a un punto donde el pueblo hondureño ya no le hace mucho eso. Supongamos que si son criminales, ya se sabe. Y si no lo son, ellos dicen que no lo son. Entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer? El llamado a los políticos, a los partidos políticos es empezar a generar propuestas. Quien quiera administrar este país los próximos 4 años está recibiendo, como decimos los hondureños, una papa caliente. Aquí todo es un problema. Usted mismo acaba de decir, no funciona nada. Acordó conmigo eso. Lo que significa que quien quiera recibir este país tiene que tener claro un plan de qué es lo que va a hacer. A ver, no nos vayamos largo. ¿Cómo van a traer vacunas en enero? El próximo gobierno. ¿Cuál es el plan de vacunación? ¿Cuál es el plan para volver a clases? ¿Cuál es el plan para generar empleo? ¿Cómo hacer que la gente pueda obtener nuevamente una oportunidad de ingreso a través de microemprendimiento? ¿Cómo toda esa gente de la costa norte que sigue debajo de los puentes ya no va a estar debajo de los puentes en el primer semestre? Es decir, aquí no hay propuesta.
Y tampoco esa propuesta trillada que todos crecimos escuchando, vamos a generar empleo, vamos a generar educación, vamos a generar salud, porque ya no sirve tampoco. Ocupamos un plan claro, serio, de cómo realmente vamos a atender al pueblo hondureño. Ahora mismo hay personas que están escuchando este programa, José, que no tienen nada que comer y que están pensando cómo van a terminar el día y cómo van a ser mañana. Entonces necesitamos políticos, partidos políticos que olviden sus problemas partidarios y piensen por primera vez en un país que a gritos está pidiendo auxilio. Así que nuestro llamado y lo que esperaríamos en estos próximos 3 meses que vendrán de campaña electoral a partir de septiembre es que por favor nos den propuestas reales, que nos digan cómo lo van a hacer, en cuánto tiempo, qué resultado van a lograr, cómo lo van a financiar, porque mire, el país está endeudado y no tiene recolección tributaria. Esto es un gran problema. Y si no llevamos a la silla presidencial, ojo, y a las sillas de los diputados, a gente capaz, nos esperan 4 años más de lo mismo. Y esa es la responsabilidad ciudadana de mandar planes de trabajo de los candidatos en todos los niveles electivos habilitados para el mes de noviembre, Luis. Bueno, y aquí entra el rol que los hondureños no queremos asumir. Eso está en nuestras manos, fíjese. Aquí se puede hablar de fraude, pero si hay una votación masiva es muy difícil hacer un fraude. En Honduras, después de 1982, que se hizo la constituyente y fuimos a nuestro primer proceso electoral después de gobiernos militares, votó el 80% del padrón electoral en aquel entonces. Después de ese proceso electoral, Honduras viene arrastrando un abstencionismo del 50% del padrón. Si usted tiene un padrón electoral de 5.8 millones de hondureños, la mitad no vota. ¿Cuánto es esto? 2.7, 2.8 millones de hondureños que no votan, lo que significa que 2.8 sí escogen a los representantes y esos ya están seccionados por grupos o voto duro. Yo creo que el pueblo hondureño tiene una oportunidad valiosa de cambiar la realidad. ¿Cómo? Votando por personas que realmente quieren a Honduras. ¿Cómo? Bueno, mire, aquí nosotros somos, José, yo a veces me río, somos tan ambiguos los hondureños. Aquí decimos que ya todos estos políticos deberían salir y darle la oportunidad a nuevos, pero cuando aparecen nuevos y vemos sus afiches decimos, ¿y este quién es? Y por este nadie vota, ¿quién va a votar por este? Ni la mamá. Decimos, no, somos tan incoherentes, pero es momento de darle la oportunidad a nuevos políticos que realmente tengan un interés de país. Mire, van a haber 1,796 candidatos a diputados, de los cuales se eligen solo 128. ¿Y cómo es posible que no podemos escoger 128 buenos? Entonces, a mí me parece que el pueblo hondureño tiene la posibilidad en noviembre de cambiar la realidad. Hay que ir a votar. El hondureño que diga, no voy a votar porque mi voto lo usan, porque no gana el que yo voto, bueno, eso es cierto. Pero si con esa excusa no vamos a votar, vamos a tener los mismos resultados de siempre, la misma gente negociando, la misma gente llegando a acuerdos, la misma gente repartiéndose el país y nosotros vamos a seguir soñando con un Mesías que venga a salvarnos cuando tuvimos la oportunidad de haber puesto 128 Mesías. Luis, ¿y qué responsabilidad debemos asumir los medios de comunicación frente al panorama político que se nos viene? Qué buena pregunta, José. La verdad es que los medios de comunicación son un actor clave. De hecho, hay un programa de radio por ahí que se llama Cuarto Poder. Ustedes son el cuarto poder. Aquí tenemos un cuarto poder que son los medios de comunicación que tienen toda la capacidad de influir en la ciudadanía. Aquí se escucha y se cree lo que el periodista dice y por eso también muchas veces los políticos han usado el periodismo para catapultar intereses personales. Yo creo que la responsabilidad que deberían tener los medios es, por primera vez en muchos años, motivar al pueblo hondureño a votar. No estarles hablando de que el fraude, bueno, ya lo dije, en Honduras siempre les hablo de fraude. ¿Cuál es la diferencia este año? Aquí lo que hay que motivar a la gente es que vaya, vote, que escoja bien, que no vote en plancha, que razone su voto, que conozca a los candidatos, que le dé la oportunidad a mujeres, que puedan la ciudadanía llevar
un papel y decir por este sí, por este no, que no voten por la canción, que no voten por la modelo, que no voten por el futbolista, sino que voten realmente por la persona que tiene ciertas características de ir a buscar soluciones del país. Yo creo que ustedes tienen un rol fundamental que jugar. Claro, tienen que informar de las negociaciones, de lo que está pasando entre los políticos, de los desastres que hacen en su momento, pero nunca quitar de la llaga ante el pueblo hondureño de que es casi la última oportunidad que tenemos para cambiar nuestra realidad inmediata. Hay que motivar al pueblo hondureño a votar, hay que motivar al pueblo hondureño a ir a las urnas. Claro, estamos en pandemia, hay que cuidarnos, medidas de bioseguridad, pero si no vamos a votar en pandemia, van a haber otras pandemias que nos van a afectar y no vamos a tener quien dé fe por nosotros, así como pasa en este momento. Bien, retomando el tema de que hablábamos que este proceso electoral está conducido por los acuerdismos entre los sectores políticos y como usted también bien lo señalaba, los acuerdos sí siempre son importantes, es ponerse de acuerdo, es dialogar. Las negociaciones son importantes, pero las negociaciones que no sean a espaldas de la población, tomando decisiones en nombre de la población, por espaldas de la población. ¿Qué acuerdos políticos sí son necesarios en este momento, Luis? Usted acaba de decir algo toral, José. En una democracia o en un sistema democrático, las negociaciones son la base de la democracia. Diálogo, la negociación, los acuerdos, donde unos ganan, otros pierden, aunque en teoría todos deberíamos de ganar, cediendo a algunos y de esa manera. Las negociaciones siempre van a existir, deben existir, es parte de. Ahora, no hacerlas a escondidas, en silencio, en pasillos oscuros, en fincas allá en Tocoa, es decir, o en el sur, o en Copán, es decir, aquí lo que deberíamos de hacer es acuerdos donde la sociedad tenga que ver, donde la sociedad entienda, participe, opine, escuche, analice. Creo que aquí el punto toral es que los acuerdos que deben darse en este momento es tratar de que el proceso electoral sea lo menos conflictivo posible. Honduras no soporta otra crisis política más. Hoy estamos de rodillas por pandemia, estamos de rodillas por los efectos económicos y la gran crisis económica que tenemos, que está muy maquillada en Honduras, sí, pero vivimos una miseria terrible. Tenemos una crisis muy grande en educación. Solamente el 2% de los jóvenes y niños están estudiando actualmente. Eso es vergonzoso. Es decir, ¿quiénes van a recibir después de nosotros este país? José, si no los estamos capacitando, no los estamos educando, ¿quiénes van a ser esos líderes? Es un problema terrible. Entonces creo que los grandes acuerdos deberían ser en este momento tratar de sacar un proceso lo menos conflictivo posible que afecte al pueblo, que afecte al país, que afecte a la ciudadanía, que nos genere problemas internacionales. Creo que lo correcto sería que participaran y que reconocieran las derrotas o reconocieran sus ganes sin manipulación, sin fraude. Creo que los grandes acuerdos deberían ser acuerdos de país. Ahora, ¿hay intereses de país en este momento? Bueno, no tengo que decirlo yo. Lo que sí puedo decir, José, es que mientras no encontremos políticos que realmente piensen en Honduras, actúen por Honduras y lleguen a esos puestos por Honduras, todos los acuerdos no serán por Honduras. Luis, estamos muy agradecidos por sus análisis, su mirada sobre este panorama político hondureño. Muchísimas gracias por haber atendido esta comunicación con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes, José, por la invitación. Un saludo al pueblo hondureño y estamos para servirles. Un abrazo. Muchísimas gracias, Luis León. Él es el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita.
quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a este enfoque de fe. Nuestro compromiso por sembrar desde la semilla de vida eterna. La dura realidad de violencia, criminalidad, desempleo, pobreza extrema y crisis institucional nos lanzan a trabajar en la búsqueda de salidas. De lo contrario, nos seguiremos hundiendo en la deshumanización y la crueldad. Ya ha quedado muy comprobado que nuestros políticos no salen de su irresponsabilidad y siguen haciendo las cosas y comportándose como si Honduras no estuviera destartalada. Es necesaria la participación activa de la ciudadanía. Si queremos convertir el sufragio en un ejercicio para recuperar la democracia perdida, es inevitable orientar a la población para que exija responsabilidad ante el país a los dirigentes de los partidos políticos. Es necesario demandar de los políticos un compromiso que vaya más adelante que sus ambiciones particulares y que toda la sociedad caigamos en la cuenta de que los cambios verdaderos y estructurales pasan por propuestas y compromisos que no residen solo en los políticos y funcionarios, sino también y sobre todo en una ciudadanía que conoce y se compromete con su realidad y busca transformarla. Frente a los discursos superficiales, promesas vacías y el uso de la política y de los cargos para la corrupción y la mentira, la Iglesia hacia adentro ha de saber transmitir un testimonio real y verificable de servicio y solidaridad con los pobres, transparencia en el uso de los bienes, relaciones humanas basadas en la verdad y el respeto y de lucha interna por contrarrestar todo tipo de impunidad, abuso e injusticia. Si la Iglesia exige a los candidatos que no busquen puestos para enriquecerse o para adquirir más poder para dominar, sino para servir a los más pobres, es porque al interior todos sus miembros, comenzando por quienes tienen responsabilidades jerárquicas, se esfuerzan en dar ejemplo testimonial de servicio y entrega, de austeridad y desprendimiento de bienes materiales y de distancia de aquellos bienhechores que les halagan con bienes y con prestigio. Nuestra Iglesia tiene mucho que aportar en este tiempo complejo de campaña electoral. Los candidatos se insultan unos con otros, manejan un discurso superficial y utilizan las necesidades de la gente para ganar adeptos y escalar posiciones. Para que la Iglesia haga sentir su palabra iluminadora en estas oscuridades hondureñas, sus autoridades han de dar testimonio inequívoco de cercanía con los sectores más empobrecidos, no solo para ayudarles, sino para fortalecer sin prudencias y sin cálculos sus derechos y su dignidad ante los poderosos y dignatarios. Así como los profetas hablaron del futuro de Dios comparándolo como un monte santo, en donde nadie será fuerte ni nadie será débil, en donde nadie usará armas ni nadie tendrá ponzoña para envenenar a los demás, de igual manera, quienes promuevan la justicia y la paz, como lo hizo el Señor Jesús, serán llamados hijos de Dios, porque estarán haciendo justo lo que da identidad al reino, es decir, su labor por la paz será una misión divina. A pesar de estar calificado como un país conducido por criminales, narcotraficantes y corruptos, la fe en el Dios de la vida nos impulsa a apostar aún en contra de toda esperanza y de los mismos análisis por una humanidad reconstruida desde el amor y la justicia. El sueño de Dios para la humanidad, la utopía, ha sido recogida espléndidamente por la tradición profética de la Biblia. Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, lo expresa de esta manera tan bonita y sencilla. El Señor gobernará las naciones y enderezará la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas.
Una nación no levantará la espada contra otra, y no se adiestrarán para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Nosotros podemos dudar de muchas cosas, pero jamás podemos dudar de que el futuro será nuevo, porque delante de nosotros está el triunfo de Jesús sobre la maldad y la muerte. El futuro no puede ser de tristeza e injusticia si hoy nos comprometemos a construir las bases de esa vida eterna cuyas mieles de amor y de paz las podemos vivir desde ahora, si las construimos y nos comprometemos a hacerlas realidad. No podemos hablar de una vida eterna de paz y justicia si hoy no sentamos sus bases. La mentira, el miedo y los abusos de poder no pueden tener la última palabra, y menos la injusticia y exclusión que nos deshumaniza. Por eso, desde nuestra fe cristiana confirmamos la lucha por una democracia que dignifique y que brota de la justicia e inclusión, y en donde la muerte no podrá campear como triunfadora, y no habrá madres que lloren a sus hijos e hijas porque se les arrebate violentamente su vida prematuramente. Así concluimos con la esperanza que nos deja el profeta Isaías. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles, y mis elegidos vivirán de lo que hayan cultivado con sus manos. No trabajarán inútilmente, ni tendrán hijos destinados a la matanza.